Corazón Salvaje no fue solo una telenovela, fue un fenómeno mundial que cambió la televisión para siempre. Pero ¿sabías que detrás de esa perfección hubo jarrones rotos por papeles que no consiguieron, rechazos de superestrellas por no saber actuar y una química que traspasaba pantallas y de la cual nadie sabía? Hoy te cuento los secretos mejor guardados de la producción que consagró a dos leyendas que, tristemente, ya no están con nosotros. Quédense hasta el final, porque estos datos te sorprenderán. Corazón Salvaje no fue una historia inventada para la televisión. Nació en 1957, de la pluma de la escritora cubana Caridad Bravo Adams, y antes de llegar a Televisa ya había sido adaptada al cine y a la televisión en 2 ocasiones, en 1966 y en 1977. Ninguna versión anterior se acercó siquiera a lo que se lograría en 1993. Cuando el productor José Rendón y la escritora María Saratini tomaron el proyecto, su meta era una sola: hacer algo que pareciera más una película que una telenovela. Y para eso necesitaban el elenco perfecto. Ahí empezó la guerra. Desde que salió el primer capítulo el 5 de julio de 1993, la telenovela fue un exitazo. La gente la recibió asombrada por lo que veía. Los actores parecían haber nacido para sus personajes. Pero lo que muy pocos saben es la guerra de casting que hubo detrás de cámaras para encontrar a Juan del Diablo. La producción necesitaba un actor con presencia, carisma y ese magnetismo salvaje capaz de enamorar al ojo femenino de medio mundo. Y la primera opción que tuvieron fue Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco. Arjona era enormemente popular en esa época y tenía esa energía romántica que buscaban. Pero Ricardo, quien se caracteriza por ser muy profesional, después de varias pruebas reconoció que no era lo suyo y dijo sin rodeos: «Yo no soy actor, soy cantante, prefiero no estar». Hay que respetarle esa honestidad. La segunda opción fue Alejandro Camacho, quien venía con toda la fama del exitazo de Cuna de Lobos. Pero en el casting no convenció del todo. Seguía sin aparecer el Juan del Diablo perfecto. Entonces la producción puso sus ojos en un actor sensación llegado de Cuba, César Évora, nacido el 4 de noviembre de 1959 en La Habana. Lo extraordinario es que esta producción dramática sería su primera telenovela en México. Sin embargo, durante el casting, los productores se dieron cuenta de que la energía de César encajaba mucho mejor con otro personaje, el de Marcelo Romero Vargas, papel que terminaría interpretando de manera magistral. Y aquí es donde viene un dato que pocos conocen. También se pensó en Ricky Martin, quien en 1991 había dejado muy buenas impresiones en la telenovela juvenil Alcanzar una estrella 2. Pero Ricky ya tenía compromisos musicales y no pudo aceptar el papel. Entonces, ¿cómo llegó Eduardo Palomo? Aquí está la mejor parte de esta historia, pues Eduardo Palomo no fue llamado a ningún casting. Él se enteró por su cuenta de que estaban buscando a Juan del Diablo, y simplemente se presentó. No llegó con traje ni peinado impecable. Llegó con la camisa algo desabrochada, el cabello despeinado, el aspecto desgarbado de un hombre rebelde, porque así creía él que debía lucir Juan del Diablo. La reacción de la producción fue de asombro total. Quedaron tan fascinados con su interpretación que no solo le dieron el papel, sino que adaptaron esa imagen rebelde al personaje. A veces el destino simplemente sabe lo que hace. Si el casting masculino estuvo lleno de sorpresas, el femenino fue directamente una telenovela antes de la telenovela. Presten atención porque acá se vuelve interesante la historia. Originalmente, Erika Buenfil era la elegida para interpretar a Aimé, la villana de la historia. El productor José Rendón y la escritora María Saratini le explicaron hasta el cansancio que hacer el papel de villana sería un enorme beneficio para su carrera. Pero Erika estaba encaprichada con el personaje de Mónica y pidió unos días para pensar hacer el papel. ¿Y qué pasó en esos días? Pues Ana Colchero se enteró de que aún había casting abierto para Aimé. Su audición dejó con la boca abierta a toda la producción y le dieron el papel de inmediato. En los siguientes días, Erika Buenfil llamó por teléfono diciendo que aceptaba hacer a Aimé. Pero ya era demasiado tarde. Ana Colchero ya estaba hasta probándose el vestuario. Como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y ahora viene el momento más explosivo de todo el casting. El papel de Mónica de Altamira también generó una tormenta. ¿A que no saben quién estaba encantada de hacer ese personaje? Salma Hayek. Estaba feliz, ilusionada, preparándose, hasta que el productor quedó más convencido con la audición de Edith González. Cuando le avisaron a Salma que no había quedado en el papel,
la futura estrella de Hollywood agarró un jarrón del estudio y lo rompió en 1000 pedazos. Patricia Manterola también estuvo en la órbita para hacer a Mónica de Altamira, pero la producción consideró que su imagen era demasiado sensual para el personaje. Quizás tenían razón, a Patty le quedaba mejor estar en Garibaldi. Con el pasar de los años, Edith González reveló en una entrevista un secreto del set que a más de uno le va a sacar una sonrisa. Ella y Eduardo Palomo tenían la costumbre de besarse antes de comenzar a grabar sus escenas de amor, como una manera de calentar motores, según sus propias palabras. Según Edith, era un placer absoluto. Estos dos eran bien traviesos, hay que decirlo. ¿Ustedes creen que Salma Hayek hubiera sido una mejor Mónica que Edith González? Déjenlo en los comentarios, los estaré leyendo. José Rendón, el productor de la telenovela, tenía una visión muy clara desde el principio. Quería que Corazón Salvaje se sintiera más como cine que como televisión, y para lograrlo, tomó decisiones de producción que nunca se habían visto en una telenovela mexicana. Muchas escenas se grabaron con cámaras en mano, acercando al espectador a los personajes como si fuera un testigo directo de los eventos. El espectador no solo veía la historia, la vivía. La telenovela se rodó en Puerto Vallarta, Nayarit y Cuernavaca, y gran parte en la majestuosa Hacienda Vista Hermosa, hoy convertida en hotel. Esas locaciones daban la atmósfera colonial y apasionada que necesitaba la historia. El vestuario fue una obsesión. Trabajaron más de 6 equipos de sastrería, dirigidos por especialistas en la época, confeccionando cientos de vestidos, abrigos, blusas, faldas, sombreros, guantes, sombrillas y todo tipo de accesorios. Hasta el último detalle fue cuidado al extremo. Hubo también momentos de negociación en el set. La actriz Luz María Aguilar se negó a vestir siempre de negro, aunque su personaje era viuda de época. Tuvieron que incorporarle detalles luctuosos en tonos oscuros para llegar a un acuerdo. Algo que también llama la atención es el color de ojos del elenco. La producción había buscado actores con rasgos mexicanos, pero la casualidad fue reuniendo a un elenco donde la mayoría lucía ojos verdes o azules, lo que le daba a la telenovela una estética visual inusual y cinematográfica. Un homenaje muy especial fue la inclusión del gran actor Enrique Lizalde, quien había sido Juan del Diablo en la versión de 1966. Su inigualable y masculina voz le añadió una capa histórica a la producción que los fans más atentos supieron apreciar. En total, la telenovela fue de 143 episodios, grabados con una calidad que hasta hoy sigue impresionando. Corazón Salvaje se transmitió en más de 100 países, pero hay un país donde el impacto fue absolutamente desmedido: Italia. El nivel de euforia por la telenovela fue tan grande que los canales italianos llegaban a repetir el mismo capítulo 2 veces al día, a petición del público. En Italia, Eduardo Palomo se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Su porte, su masculinidad y ese sello de Latin Lover tuvieron un impacto tan grande que el mismísimo Gianni Versace, el diseñador más famoso del mundo en ese momento, lo invitó a desfilar en una de sus pasarelas de moda. Un actor de telenovela latinoamericano en las pasarelas de Versace. Eso no le había pasado a nadie. En México, la banda sonora llevó el nombre de la telenovela, interpretada por Mijares, y para España, la producción incluyó el tema Romanza, cantado por el tenor Plácido Domingo. Eso les dice todo sobre el nivel al que aspiraba esta producción. El 18 de febrero de 1994 se transmitió el último episodio de Corazón Salvaje. Al día siguiente, millones de personas en todo el mundo sintieron un vacío genuino. Ya no habría más Juan del Diablo, ya no habría más Mónica. Pero la historia de Corazón Salvaje tiene un capítulo final que nadie quería escribir. Eduardo Palomo siguió trabajando tras el éxito de la telenovela. Se convirtió en el rostro del galán latino a nivel mundial. Había conquistado a Italia, a España, a medio planeta. Tenía todo por delante. El 6 de noviembre de 2003, Eduardo Palomo estaba cenando con unos amigos en un restaurante de West Hollywood. Tenía 41 años. De repente, sufrió un infarto masivo que no tuvo vuelta atrás. Juan del Diablo se fue demasiado pronto, apenas 9 años después de haber terminado la telenovela que lo hizo inmortal. Hoy, más de 2 décadas después de su partida, cada vez que alguien vuelve a ver ese primer capítulo del 5 de julio de 1993, Eduardo Palomo vuelve a vivir, porque los personajes que de verdad marcan no mueren nunca. Edith González era de esas actrices que no actuaban, que vivían cada personaje desde adentro. Mónica Linares en Corazón Salvaje no fue un papel más, fue una declaración.
Aquí hay una mujer capaz de cargar con la complejidad humana sin pestañear. La pantalla le quedaba pequeña. Pero en 2017 llegó un diagnóstico que cambiaría sus últimos años: cáncer de ovario. Lo enfrentó como enfrentaba a sus personajes, de frente y sin disculparse. 2 años de tratamiento, de apariciones públicas donde seguía irradiando fuerza, de demostrar que el final de una historia no siempre lo escribe uno mismo. El 13 de junio de 2019, Edith González murió en Ciudad de México a los 54 años. Mónica se fue con ella, y también algo de esa televisión latinoamericana que sabía crear mujeres inolvidables. Si les gustó este video, déjenme su like que me ayuda muchísimo para seguir creando más contenido. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál fue su escena favorita de Corazón Salvaje? Recuerda suscribirte. Esto fue el Pug Stalker. Que tengas excelente día.